Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial. Yo soy Allbyte y este es el episodio número 58 de nuestro curso de cómo utilizar FL Studio 20 desde cero. En el episodio anterior utilizamos este loop para explicar cómo funcionaba el multiband compressor, que básicamente es tomar un sonido, poderlo dividir por frecuencias utilizando filtros, en este caso 3 bandas, y cada una de esas bandas se le aplica un compresor. Y cada compresor con sus controles normales. Muy bien, en este episodio vamos a ver ahora Maximus. Maximus es también un compresor multibanda, pero no solo compresor, sino que también es maximizador y no solo sirve para comprimir y maximizar, sino también para distorsionar y hacer muchas otras funciones creativas. Maximus es una de las herramientas más poderosas que tiene FL Studio, y no solamente de este software, sino también de cualquier otro, porque no hay alguno que tenga la misma filosofía en cuanto a cómo funciona. Muy bien, Maximus es esta ventana. Vamos a tomarla desde acá. Se puede hacer grande al tamaño que ustedes quieran. Lo voy a poner ahí grandecito para que lo puedan apreciar fácilmente. Y podemos seleccionar alguno de los presets que tiene. Vienen divididos en categorías. Por ejemplo, si quieren utilizarlos a lo mejor como inserto, es decir, para un solo canal del mixer, pueden utilizar alguno de estos que tiene para masterización. Y después tenemos aquí alguno otro, por ejemplo este de voces y este que dice Soundwoodizer Presets. Si recuerdan, hace 2 episodios estábamos hablando de Soundwoodizer, que era este pequeño plugin y que tenía simplemente 4 selecciones. Pues bueno, realmente Soundwoodizer es una versión miniatura de Maximus con unos ajustes preestablecidos y que simplemente vamos a seleccionar qué tanto queremos combinarlo, la compresión junto con el sonido que tenemos. Pero bueno, ese era el tip curioso. Pero lo que importa en sí es que Maximus tiene diferente filosofía en cuanto a hacer las cosas. Voy a poner el predeterminado y vamos a ver que, al igual que el multiband compressor, tenemos bandas. La banda baja, media, alta, y aparte tenemos un compresor adicional que se aplica a todo el máster. Aquí podemos seleccionar entre los dos tipos de visualización. El de bandas es el que se parece al que vimos en el multiband compressor, y de este lado podemos seleccionar cómo va a ser la selección de nuestras bandas, hasta qué frecuencia queremos que llegue cada una de las bandas. Podemos seleccionar moviendo estas dos. Podemos seleccionar aquí también el tipo de filtro. Si recuerdan, en multiband compressor también tenía 2 opciones. Aquí puede ser el 12, que es suave, 24, que es más preciso, 12 suave, 24 preciso, y tenemos este adicional que nos va a recortar las frecuencias subgraves. Ahí lo podemos ver. Muy bien, esto hasta ahora es muy parecido al multiband compressor. Ahora tenemos esta parte de monitor. Esto lo que nos va a ayudar es que sirve igual que el Fruity Limiter para poder analizar cómo es el sonido. Y no solamente en el master, sino que en cada una de las bandas que seleccionemos podemos ver los diferentes comportamientos. Al igual que el Fruity Limiter, podemos seleccionar la velocidad para hacer un análisis dependiendo si quieren verlo más en general o más rápido. Cuando estamos en el modo de bandas, podemos activar este botón y es como si tuviéramos un Fruity Parametric EQ2, o al menos su analizador aquí encima, para que podamos visualizar fácilmente donde hay frecuencias importantes, donde hay resonancia. Por ejemplo, aquí podemos ver un poco de resonancia debido al snare, y por acá esta parte de graves es el del kick, y por acá podemos ver parte de agudos que pertenecen al plato y también a la parte superior del snare. Aquí podemos ver algunos de los auxiliares visuales, como por ejemplo el nivel de entrada, el nivel de salida después de la compresión. Podemos ver también las curvas, análisis de la curva, ¿no? Una envolvente. Podemos ver aquí también qué tanto está haciendo la compresión, la curva de compresión. Tenemos aquí también las envolventes de ganancia, ahorita lo vamos a ver. Y tenemos aquí estos controles
que son también muy parecidos a los de cualquier compresor. El ataque, el release, y tenemos otro de release y otro de sostén. Vamos a entrar hacia esto en un momento. Pero ahora, si han puesto atención, verán que no hay un control de threshold, no hay un control de radio y tampoco uno de knee. Y eso es porque Maximus lo hace de forma gráfica en toda esta sección. Es por eso que esta sección es muy grande. Vamos a verlo. Voy a seleccionar, por ejemplo, aquí la banda baja. Podemos seleccionar si queremos que la compresión esté apagada. Podemos silenciar la banda completa. O podemos apagar esta banda. Cuando la apagamos, inmediatamente las dos bandas restantes ocupan el resto del espacio. A diferencia que cuando le dimos mute, que simplemente desapareció. El compression off es como bypass, es decir, está dejando pasar el sonido exactamente igual sin aplicarle nada. Ok, cuando queremos comprimir debemos de tener aquí activo en on. Y en esta sección, en este primer cuadrante, nosotros podemos ver que aquí hay actividad. Esto es como si fuera el indicador de entrada de la compresión. Y pueden darse cuenta que aquí hay un punto. Si ustedes le dan clic, lo pueden mover. Y entre dos puntos, por ejemplo, entre este y este, hay uno de control. Estos se parecen mucho a los controles de una automatización. Es decir, podemos hacer líneas curvas, como ahí, por ejemplo. Y si ustedes dan clic derecho, pueden introducir un nuevo punto. Ahí está. Y también pueden seleccionar la tensión y pueden seleccionar también diferentes tipos de curvas, exactamente los mismos curvas que tenemos en una automatización. No voy a entrar en detalle porque esto ya lo vimos en el episodio de automatización. Solamente quiero que vean que tiene exactamente los mismos tipos de curva. Ahora, ¿cómo selecciono el umbral primero? Lo que tienen que hacer es dar clic derecho para introducir un punto nuevo y pueden darse cuenta que cuando yo le doy clic a un punto, aparece aquí una línea. Esa línea, si ustedes le dan clic y lo seleccionan en la parte de arriba, van a poder darse cuenta que es donde nos está seleccionando un valor de decibeles. Aquí, como lo estoy moviendo a lo largo de esta línea vertical, podrán ver que del lado izquierdo dice menos 6.6 y del lado derecho dice menos 11.2. Esos son el valor de entrada y el valor de salida. Así que vamos a decir que, por ejemplo, si yo le doy play, podemos ver estos picos. Yo coloco el punto y lo puedo arrastrar. Por ejemplo, ahí el umbral todavía está por encima de los picos. Y en cuanto yo lo pongo abajo, podemos ver que ya empieza a comprimir. Ahora, ¿qué tanto es lo que va a comprimir? De eso depende la curva que nosotros vamos a dibujar. Por ejemplo, si yo lo pusiera más o menos así, es decir, una línea completamente recta, eso sería el equivalente a una limitación. Es decir, sin importar qué tanto estamos nosotros subiendo de volumen a partir de este punto, la salida la va a asignar siempre al mismo valor. Que en este caso estamos hablando que son menos 14. Si volvemos a ver de nueva cuenta en la parte de arriba, en la sección de información, el primer valor, el de, en este caso que diría 0.0, o si me muevo hacia la izquierda, menos 4, menos 6.6, ese es el valor de entrada. Y el que se ve un poquito más adelante en un gris más bajo, ese es el valor de salida. Así que aquí lo que le estamos diciendo es que para esta banda, toda la salida estaría quedando en menos 14 si es que está superando el valor que tenemos acá, que bueno, en este caso resultó ser también 14.2. Digamos, vamos a ponerlo acá para que no sea igual. Por ejemplo, ahí, si supera de menos 0.87, le va a asignar un valor de 14.2. Y aquí podemos ver la compresión que está ejerciendo. En este caso, este botón son la entrada
y esta es la salida. Y teniéndolos al mismo tiempo podemos ver la diferencia que hay. Estaba entrando hasta acá y lo está sacando a este volumen, que es lo que nos dice el dibujo que hicimos. Muy bien, y les comentaba, no solamente sirve para limitar, si quieren comprimir, pueden tal vez dibujar algo así. Tal vez no le va a dar todo la salida un valor fijo o un valor recto, pero pueden dibujar una curva así. Y si además lo hacen de una forma, por ejemplo, una curva de esta manera y no una línea recta, esto significaría el equivalente al ni, es decir, si quieren que sea una curva suave o quieren que sea la compresión más fuerte. Y no solo es para comprimir, también pueden maximizar. Digamos que todo lo que esté encima de este punto le va a hacer un aumento de volumen. Podría quedar algo como esto. Y aquí podemos ver la curva que está aumentando. Y si lo hacemos hacia abajo, está comprimiendo. Ok, vamos a escuchar con todo el sonido. Voy a ponerlo otra vez en el predeterminado. Si se dan cuenta, para cada banda todos los controles son iguales, así que solamente voy a explicar el de una banda. Y lo demás pues simplemente es repetirlo. Ok, entonces estamos en el master. Vamos a decir que, por ejemplo, quisiéramos comprimir acá. Y quedaría algo así. Muy bien, en ese caso estamos viendo aquí una curva de compresión. Ahora sí es donde entran estos valores, es decir, el ataque, release y el sostén. Si nosotros seleccionamos un ataque lento, voy a ver un poco más rápido, pues ya saben que va a tardar en activarse el compresor. Ahí pueden verlo. Si le estamos poniendo, voy a hacerlo en otra banda también para que puedan ver que el control es igual. Si seleccionan un release, significa que la compresión tarda más en desaparecer una vez que bajó del umbral. Por ejemplo, con ese sonido. Este es un tipo de curva, por eso hay dos release. Esta curva lo que nos va a dar es que comienza lento y luego desaparece. El otro release es al revés. Es rápido y luego se va más lento al final. Este control nos va a dar los tipos de curva para el ataque y el release 2. Pueden ver los diferentes valores. Curva 1, curva 8. Y también para el otro release. Curva 1, curva 8. Es mucho más larga. Luego tenemos este que dice sostén. El sostén lo que va a hacer es que va a mantener la compresión una vez que supera el umbral por el tiempo que nosotros le indiquemos acá. Independientemente si después de superar el umbral vuelve a bajar o se queda arriba. Por ejemplo, ahí podemos ver que pasa de la compresión. Y con el release, mejor le pongo un release bajo. Y pueden ver que la curva de compresión es rápida. Pero si le subo el sostén, mantiene la compresión durante un tiempo más, aunque haya bajado del umbral. Ahora, cómo va a reaccionar el sostén dependerá de estas dos opciones, del peak y del RMS. Peak lo que va a hacer es, pues como dice el nombre, medir el pico y va a reaccionar a los picos, es decir, es mejor para los transitorios. Y el RMS es más lento. Por lo tanto, este es mejor para los sonidos que son más naturales, como por ejemplo instrumentos acústicos o voces. Podría decirse que el peak es más preciso, más digital, y el RMS es más lento, más análogo.
Así que tienen esas dos opciones. Luego tenemos estos dos controles, que es una pre-ganancia y una post-ganancia. La pre-ganancia lo único que va a hacer es que va a aumentar el volumen del sonido antes de que entre a la compresión. Así podemos ver. Por ejemplo, ahí está muy bajito. Y ahí está más fuerte. Si por ejemplo le dejáramos hacia abajo, ni siquiera está entrando a la compresión. Allá está entrando a la compresión. Ahora, después de que ya comprimimos, podemos seleccionar cuál va a ser el volumen de la salida. Y aquí lo podemos ver. La línea morada nos indica el volumen de la entrada y la línea azul nos va a estar dando el volumen a la salida. Luego tenemos estas dos que son la saturación. Esto funciona igual muy parecido a como lo habíamos visto en el limiter. Vamos a seleccionar un techo, es decir, un ceiling. Si nosotros movemos aquí arriba, lo pueden ver, aquí está en 0 decibeles. Pueden irse hacia abajo o pueden irse hacia arriba de 0 decibeles. Y luego el threshold hacia la izquierda es a partir de qué porcentaje de saturación va a aplicar. Hacia la izquierda es un tipo de saturación y hacia la derecha es otro tipo de saturación. El que está hacia la izquierda, si se dan cuenta, en cuanto lo activo, todo se pone de este color como rosa. En cambio, hacia la derecha tiene como que una zona de influencia. Y con este yo lo puedo desplazar. Lo mismo hacia el otro lado, yo lo puedo seleccionar cuál va a ser el tope. De esta forma, todo lo que pase por encima del ceiling, inmediatamente lo va a limitar ahí. Aquí pueden darse cuenta que no está pasando absolutamente nada. Y esto puede ayudar de repente si quieren distorsionar algo. Pueden darse cuenta que el pre-gain nos ayuda a que haya esa distorsión. O sea, para que llegue al valor de distorsión, y el post es después de la distorsión. Tenemos este valor acá también. Esta perilla nos permite controlar si queremos que el sonido quede completamente mono, es decir, al centro, o si lo queremos abrir en estéreo. Y al centro es el valor original. Muy bien. Luego tenemos aquí esta sección, estas dos perillas, solamente es para decirle qué tanto queremos combinar la compresión de la banda baja, la media y la alta junto con la señal original. Esto no afecta al máster. De hecho, es un solo control para todo Maximus. Con esto, por ejemplo, ahí estaríamos aplicando toda la compresión en las tres bandas, independientemente del máster. El máster sí se sigue aplicando. Y si lo ponemos así, sería el sonido original y solamente se estaría aplicando la compresión del máster. Y este valor de acá arriba lo que va a hacer es que va a almacenar un buffer de tiempo. Es decir, como necesita analizar para que haya transitorios, si viene un transitorio y sea una respuesta precisa, nosotros podemos aquí subirle un poco de tiempo para que tenga más oportunidad de analizar qué es lo que viene y cómo va a responder. Esto lo que va a provocar es que si hay otros sonidos en otros canales, esos también los va a retrasar exactamente esta cantidad de tiempo para que todo siga sonando sincronizado. Ok, vamos a hacer rápidamente un ejemplo de cómo pueden aplicar compresión multibanda con Maximus. Digamos que nos interesa sacar el snare, que el snare tenga más impacto. Podemos ver que aquí está la banda más o menos del fundamental del snare. Seleccionamos más o menos ese rango. Ahora nos vamos a la banda media. Ahí lo podemos escuchar. Vamos a ver el monitor. Y le queremos dar más impacto en lugar de comprimir. Entonces voy a poner, por ejemplo, aquí el umbral. Podemos ver que parte del kick llega más o menos acá y parte del snare es lo que está pasando hacia acá arriba. De hecho, lo podemos ver aquí también comparado con los picos. Podemos poner ahí más o menos. Y si lo quieren hacer de una forma más precisa,
pueden dar Alt, clic y lo pueden mover sin que esté ajustado a ninguna cuadrícula. De hecho, aquí pueden activar y desactivar la cuadrícula también. Si tienen algún ajuste de compresión que les gustó y no quieren que se mueva, activen este botón. Así ya no puedo moverlo de ninguna forma. De hecho, cada vez que doy clic, aquí parpadea para indicarme que está bloqueado. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es que, como les dije, quiero que suene como con más impacto. Es decir, vamos a realzar lo que esté por encima de esto. Así que puedo hacer algo como esto. Más o menos así. Y le puedo dar una ligera ganancia después de la compresión. Muy bien. Así que ahora vamos a escuchar de nueva cuenta el máster y aquí podemos comparar con la compresión. Y aquí sin la compresión. Espero que puedan notar la diferencia, sobre todo si están escuchando con audífonos. Aquí pueden darse cuenta que el snare como que carece de impacto. Y aquí suena con mucho más punch. Tiene más impacto. Y dirán algunos, bueno, si lo estoy haciendo por bandas, ¿por qué no utilizar un ecualizador? Bueno, porque esto está dependiendo del volumen de la entrada. Si simplemente ustedes utilizaron un ecualizador para realzar esto, no iba a importar el volumen que haya en estas frecuencias. A todo le iba a subir el volumen. En cambio aquí se lo está subiendo solamente cuando llega a cierto nivel de volumen. Por ejemplo, si le ponemos más o menos lo mismo a la parte de agudos. Y pues ahí lo tienen. Esta es simplemente una muy pequeña aplicación que pueden utilizar de la compresión multibanda y en este caso preciso con Maximus, porque como pueden ver no solo comprime sino también maximiza. Y pues bueno, lo pueden utilizar en sonidos individuales, en voces, en mezclas, en buses, en masterización. Las aplicaciones son muy buenas. De hecho también lo pueden hacer de forma creativa si es que quieren distorsionar, ¿no? Por ejemplo, ahí solamente estoy distorsionando la parte de graves y lo demás lo está dejando limpio. Así que pues bueno, un video un poco largo, pero vale la pena para que puedan entender el potencial de esta gran herramienta. Si les gustó este video, no olviden dejarme un comentario, un like, también cualquier pregunta en los comentarios se las puedo responder. Tampoco olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Todas mis redes sociales están en la descripción y nos vemos en la próxima.